Como seguidores de Dios en la actualidad, hemos creado tradiciones que damos tanto valor como a la ley de amor de Dios. ¿Cómo es posible hacer lo correcto teniendo el conocimiento incorrecto? ¿Cómo poder reconocer si un acto sobrenatural viene de Dios o no viene de Dios? Estas son algunas de las interrogantes que hoy trataremos de aclarar. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro, una lección más. una lección más y acercándonos al fin. Al Rápido. fin, ¿no? Sí. Ya casi llegamos a la mitad del trimestre. Ujú. Así es. Muy rápido esto y se está yendo el tiempo muy rápido. Llegamos a la lección número 6. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, oremos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos una vez más por tus bendiciones. Gracias por estas lecciones tan importantes que nos ayudan a tener una vida balanceada hoy en día. Ayúdanos hoy al estudiar esta lección para aprender más de ti, para acercarnos más de ti y para poder tener una relación mejor con nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de comenzar, quiero hacer recordar a nuestros amigos que nos están viendo que si aún no se suscribieron en nuestro canal o no hicieron like a los videos, pueden hacerlo. Si es de tu agrado el estudio, lo que comentamos, lo que se comenta, lo que se dice, los temas de estudio en estas ocasiones, puedes suscribirte a nuestro canal y también puedes hacerle like. Obviamente también es posible de poder compartir este video con otras personas. Así que no lo has hecho, eres bienvenido a poderlo hacer. Y así que vamos a empezar. Tenemos en adelante la lección número 6. Llegamos a la lección número 6. El título de la lección es De adentro hacia afuera. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 7, los versículos 14 y 15. Dice de la Nueva Traducción Viviente: Escuchen todos ustedes y traten de entenderlo. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Es interesante, ¿no?, que en el contexto bíblico, nosotros los seres humanos somos materia, ¿no? O sea, fuimos tomados del polvo de la tierra, fuimos creados por Dios, pero también somos o tenemos una parte espiritual, ¿no? O sea, el soplo de vida que el Señor nos entregó. O sea, tenemos una parte espiritual también. Ahora, estos dos elementos unidos, obviamente, forman lo que nosotros conocemos como la vida humana, ¿no? O sea, un alma viviente, eso somos, ¿no? Esta unidad entre la materia, ¿sí?, y la parte espiritual que justamente le da la vida a esta materia. Ahora, muchas veces, digamos, o por lo menos la ciencia considera que nuestros pensamientos ocurren porque dos o más células de nuestro cerebro, llamadas neuronas, entran en contacto, ¿no?, entran en relación y ocurre una transferencia eléctrica, ¿no?, de ciertos elementos cargados de electricidad, y entonces ocurre esta generación de lo que conocemos como los pensamientos, ¿no? Esto es según la ciencia, pero en realidad la palabra, la Biblia, comenta algo diferente. Y muy acertadamente, el doctor Mark Sandoval, en su libro Ley de la Vida, él justamente presenta esta condición, ¿no?, esta situación donde él menciona justamente esto de que nuestros pensamientos se originan producto de la acción de un elemento espiritual que llega a establecer un contacto con nuestra parte física y que a raíz de ello
ocurre todo lo demás que la ciencia sí conoce, o sea, que es esta transferencia de movimiento de cargas eléctricas entre nuestras células cerebrales que producen después de todo ello aquello que conocemos como los pensamientos. ¿Ok? Y esto en realidad es muy cierto, o sea, como digo, dentro del contexto bíblico, Heriberto, o sea, esta afirmación es un elemento real, o sea, esta parte de que justamente la parte espiritual que puede habitar en la persona determina el tipo de pensamientos que tenemos. Entonces, en esa situación, dependiendo de cuál es el espíritu que habita en mi ser también, va a tener un impacto en el resultado, en mis pensamientos. Así es. ¿Ok? Ahora, ¿quién tiene preponderancia sobre el otro, no? O sea, ¿la parte espiritual sobre la material o la material sobre la espiritual, no? Bueno, sabemos que en lo espiritual tiene preponderancia sobre lo Definitivo, material, ¿verdad? definitivo, ¿no? Y claro, esto coincide con esta parte, obviamente, de que dependiendo de cuál es la fuente del espíritu que al final toma control de mi ser, ¿no? Ujú. O sea, es la que va a generar un determinado tipo de pensamientos, un determinado tipo de acciones. Esto es muy importante para todo lo que vamos a poder ver también más adelante. Marcos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Es interesante de que esto, Jesús hace digamos, hace una referencia, ¿no? Hace una cita, digamos, cita un pasaje que está escrito en el libro de Isaías, ¿ok? Es interesante, bueno, yo los animo a nuestros amigos para que puedan leer lo que menciona también el libro de Isaías. Déjenme ver si tengo la cita por acá, creo que no la tengo ahorita aquí. Me parece que es Isaías capítulo 29, versículo 13, me parece que era. El asunto es de que en ese momento, cuando Jesús cita esos versículos, los fariseos habían visto que los discípulos de Jesús comían algo, pero no se habían lavado las manos. ¿Ok? Y entonces vienen a reclamarle a Jesús porque los discípulos no se lavaron las manos al estar comiendo. Ujú. ¿Ok? Y entonces ellos le señalan, ¿no? Le señalan esto. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo que exige nuestra tradición, ¿no? Requiere nuestra tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces Jesús les hace referencia a algunas cosas muy importantes, ¿no? Y Jesús empieza allí a decirles lo que acabamos de leer, ¿no? Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ujú. ¿Sí? Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Recuerdas un poco, Heriberto, qué cosas, por ejemplo, qué tradiciones ellos habían impuesto y que la mencionaron aquí? Jesús menciona justamente en este pasaje una tradición que ellos tenían y que, digamos, de cierta manera, como dice aquí, Jesús dice muy hábilmente, ellos esquivaban la ley de Dios, no cumplían la ley de Dios para cumplir su tradición. Mm. Bueno, yo creo, Pedro, pensando en cómo es que piensa el judío o de dónde en realidad viene, de dónde vienen ellos, qué es lo que los hace hacer lo que ellos hacen. Sabemos que es el pueblo de Dios, o Ujú. era el pueblo de Sí, Dios. sí. So, ellos estaban muy apegados a lo que Dios quería que ellos hicieran. Ahora, ellos tenían mucha historia de cómo es que Dios los había sacado y los había restaurado y luego caían y ellos eran restaurados. Y lo que me pongo a pensar es de que ellos estaban pensando, tenemos que hacer algo para solucionar este problema. Ujú. So, lo que yo estoy pensando, yo entiendo tu pregunta, pero ellos estaban añadiendo cosas para prevenir que Dios los castigara otra vez. Ajá. So, ellos
cada vez que Dios los restauraba, decían, yo pienso, vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder otra Ajá. vez. So vamos a, en vez de hacer esto, vamos a añadir algo más que nos prevenga de hacer lo anterior, De equivocarnos. de equivocarnos. Ajá. A tal punto llegaron y yo veo aquí cómo trabaja la mente humana, Pedro, porque no tenían mal propósito, no tenían Ok, la sí. idea de no, de hacer mal Ujú. o de desobedecer. La idea era de obedecer, Ok. pero se fueron al extremo. Ah, ¿y por qué se fueron al extremo? Por tantas tradiciones que fueron añadidas que se perdió el original de lo que deberían de haber tomado Claro, en cuenta. claro. ¿Sabes por qué se fueron al extremo, Heriberto? Porque sacaron a Dios de la escena Ujú. y se pusieron ellos. O sea, ok, para evitar que no cumplamos esto, vamos a empezar a hacer estas otras cosas también para poder Interesante. asegurarnos de que realmente vamos a cumplir, vamos a obedecer, etcétera, etcétera. Ujú. Pero entonces eso te lleva a ponerte en la condición de que eres tú realmente el centro y el Exacto, centro ya no es el Señor, ¿no? O sea, exacto. debemos entender esta parte, ¿no? En nuestra relación con Dios, el centro es Él, ¿no? Ujú. No nosotros. O sea, nuestra obediencia no depende de nosotros, depende de Él. O sea, Él es el que nos permite y nos califica y nos capacita para obedecerlo. Nuestro papel, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo diario debe ser buscarlo, ¿no? Ujú. Tratar de conocerlo. Eso debe ser lo más importante. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Exacto. Lo demás, la obediencia, la parte de acción que el ser humano puede llegar a desarrollar, esa es una calificación que el mismo Señor nos entrega. Él nos lo da. ¿Ok? En esta parte es muy interesante Sí, todo esto, sí. esto que hemos estado conversando ahorita, este, Heriberto, y sí, definitivamente, esta situación que se menciona justamente en estos versículos respecto de las tradiciones, en fin, es algo que nada más lo único que apuntaba era al hecho de que sacaba a Dios del medio para poner en primacía al ser humano. O sea, Ujú. soy yo al final el que soy capaz de poder llegar a cumplir la ley, Ujú. ¿no? Es lo que dice Pablo al final, o sea, haciendo una Exacto. comparación con los gentiles, ¿no? O sea, dice, los no judíos llegaron a alcanzar justamente la aprobación de Dios, o sea, llegaron a encontrar al Señor, a pesar de que no buscaban eso, ¿no? Ujú. Pero lo alcanzaron por la fe. En cambio, el judío que buscaba al Señor a través de la ley, del cumplimiento de la ley, no la alcanzó, nunca alcanzó poder, llegamos a llegar a conectarse con el Señor. ¿Por qué? Porque la buscaron a través de las obras. Exacto. Ese es el problema. Ahora fíjate que es interesante que en esta ocasión el Señor les menciona a los fariseos una tradición que ellos habían impuesto, ¿no? Y hace referencia al quinto mandamiento. Dice, Ujú. honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes han puesto otra tradición y dicen, oh, si yo ya prometí lo que yo tengo para entregarlo al templo, ya no tengo que encargarme de mi padre y de mi madre. Ujú. O sea, me desentiendo de mis padres, ¿no? Ujú. Eso es lo que Jesús le dice, y les dice hipócritas, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? O sea, esa parte justamente era un asunto de reclamo a ellos, ¿no? Pero ellos Exacto. venían a decirle, no, ¿por qué no se lavan las manos, no? Ujú. Y el lavarse las manos en realidad era parte de una norma que tenían los sacerdotes cuando estaban en funciones en el templo. Pero ellos lo habían extrapolado también a la gente, ¿no? Ujú. Para que lo usaran antes de comer. Ahora, definitivamente tiene beneficios de salud, nosotros los entendemos ahora, pero ellos le daban una connotación diferente, ¿no? Así Una es. connotación netamente espiritual, ¿ok? Ahora, en el presente, ¿no? En nuestro contexto actual, en la actualidad, nuestros amigos también que nos están viendo, ¿es posible que sigamos actuando de la misma manera que lo hacían los religiosos de la época de Jesús? Yo creo que sí. O sea, Porque, ¿cómo es que nosotros en la actualidad podemos seguir cayendo en esta misma manera de actuar, ¿no? bueno, Pedro, sabemos Y ser que, tradicionalistas, Heriberto. A ver, sabemos que nuestra iglesia es una iglesia mundial, ¿ok? ¿verdad? Y
Hay veces que nosotros reconocemos, hay iglesias más conservativas Ok, y otras conservadora, ¿no? más liberales. Sí, sí. Me recuerdo un ejemplo de alguien que contó que él en sábado fue a la playa y se metió a la playa ah, y le reclamaron porque era sábado Ya. y no debería haberse metido al agua en sábado. Sí. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué pensaron que estaba mal? No lo sé. No hay ningún mandamiento que diga que no te metes el agua en día de sábado. Pero Ujú. de cualquier manera, para decir esto es que a veces nosotros tenemos nuestras tradiciones, ya sea porque así fuimos creados. Nuestros padres nos enseñaron de ser estrictamente y esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, que a veces hasta inconscientemente cuando nosotros llegamos a la edad de crear a nuestros hijos, hacemos lo mismo, Así es. exactamente lo mismo. Así. Y nosotros debemos de salir de esto porque, Pedro, lo principal es que lo que he encontrado cada vez en cada lección es de que debemos de tomar un punto medio y eso es lo difícil, el balance, de ser balanceados en todo. Ok. Porque de otra manera, si vamos a terminar poniendo, creando nuestras propias tradiciones que van en contra de los mandamientos, o nos vamos al otro extremo donde todo está bien Así y nada es. importa, Así es. ¿verdad? Así es. So, Fíjate qué bueno que hace referencia al tema del sábado, porque, bueno, nosotros que somos adventistas y guardamos o manifestamos guardar el sábado, ¿no? Observar el sábado, que creo que es la palabra más adecuada. También hemos tendido o tendemos mucho a crear ciertas tradiciones y formas y a asumirlas como que es lo correcto de acción en el sábado, ¿no? ujú, ¿Ok? Y en esa parte, o sea, hay cierta nubosidad o ciertas cosas allí o tradiciones que nosotros mismos hemos creado con respecto al tema de así observar es. el sábado. O sea, esta cosa recuerdo mucho esta parte, ¿no? Recuerdo en un campamento el asunto de que el sábado algunos muchachos, y recuerdo yo porque tenía una edad como de unos 12 13 años, yo creo. Entonces había el río allí y fuimos temprano a meternos al río, nos bañamos, no en plan de estar jugando, pero en plan de asearnos y entonces ya poder cambiarnos y alistarnos para el día del programa que teníamos allí, ¿no? Pero el pastor que estaba ahí estaba bien molesto, güey, molesto, molesto estaba por el asunto de que, sí, Habrías roto el probablemente, mandamiento. probablemente rompí el mandamiento, o sea, pero el asunto no es ese, Heriberto, o sea, a lo que voy es a esto, ¿no? Al hecho de que, como vimos la semana pasada, o sea, ¿por qué yo tendría que ofenderme por lo que el otro está haciendo? Mm, O sea, si yo quiero enseñar al otro a que esta no es la manera correcta de actuar, sino que deberíamos tal vez actuar de esta otra forma, ¿por qué yo tendría que escandalizarme, ofenderme, enojarme por lo que él está haciendo? O sea, esa parte es algo que no encaja, digamos, dentro de lo que significa realmente el propósito del sábado, ¿no? ujú, Ahora, nosotros mismos como adventistas hemos creado ciertas tradiciones también con respecto ujú, al sábado y creo que no son las más convenientes. Por ejemplo, ¿no? Eh, asumimos el hecho de que para observar el sábado tenemos que dejar de trabajar el sábado. ujú, Ok, pero sin embargo, si trabajamos para alguna organización de la obra y no para de trabajar, entonces está disculpada esa persona, ujú, está excusada y puede seguir trabajando. O también, por ejemplo, y eso lo he visto mucho ya en este país, ¿no? En los Estados Unidos, el asunto de que se acostumbra que si la persona trabaja en el campo de la salud, también está disculpada de, digamos, trabajar un sábado, ¿no? Por ahí. ujú. O sea, ese tipo de cosas existen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, digamos, para una persona yo tendría que exigir, no, tú no puedes trabajar en sábado, y para la otra, no, sí, sí puede, no, se puede hacer esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro que yo tendría que usar para decir, tú estás calificado para hacerlo? No, tú no estás calificado para Mm, hacerlo, ¿no? Si al final es una ley de Dios, digamos. Si al final yo me pongo en el plano de decir, no, esta es la ley de Dios, ¿por qué tengo que hacer diferencias entre una y otra persona, ¿no? O en todo caso, ¿quién me llama a mí a ser el juez
de poder decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Ujú. Tampoco no es algo factible, ¿no? Bueno, pero ¿cuál sería la solución, Pedro? Porque ya que mencionaste esto, pero y lo he oído mencionar muchas veces, pero ¿cuál sería la solución? Ahora, ¿sabes qué? Más que tal vez no solamente fijarme en la solución, creo que evitar una situación que nos va a llevar a una cuestión de paradoja. O sea, creo que el punto está, o la dificultad va a empezar cuando yo me pongo en la posición de definir cómo se tiene que observar el sábado. Okay. ¿Ya? Creo que a partir de allí va a empezar la situación, porque cuando yo me pongo a definir cómo se va a observar el sábado, entonces yo me voy a poner a exigirle al otro que haga lo que yo creo que es conveniente el sábado. Okay. Y ahí estamos en un Pero problema, ¿no? nosotros como organización tenemos definido qué hacemos en ciertos casos. Ok. Yo no sé, en realidad, porque yo no estoy en el área de salud, así es que no sé. Yo sí, pero Yo sé lo que yo haría en mi caso, pero no sé si estaría de acuerdo con la organización que dijera, ajá, oh, eso es lo que es correcto hacer, ok. ¿verdad? Sí, No sé. es una situación un tanto, digamos, los límites muchas veces van a ser un poco complicados, ¿no? Ok. O sea, sí va a haber situaciones un tanto complejas que creo que no es el propósito del sábado, por ejemplo, ¿no? Y que lamentablemente nosotros, como parte de un movimiento, nos centramos en exigencias más que en la posibilidad de aceptar o de integrar a las personas, ¿no? Ujú. Creo que por ahí va un poco el tema. Y obviamente, como digo, cuando yo ya me pongo a definir qué es correcto y qué no es correcto el sábado, empezamos a tener ciertas dificultades porque siempre va a haber una parte donde todo se estrecha y tal vez las situaciones de delimitar qué sí y qué no van a ser un tanto complicadas. Mm. Creo que obviamente el propósito del sábado, como dijo el sábado fue creado para el ser humano y no es que el ser humano fue creado para el sábado. O sea, realmente el propósito es de bienestar, de felicidad, de que ese día nosotros lo podamos disfrutar para poder encontrar una buena relación con Dios, una buena relación con nuestros semejantes, ¿no? Y no una exigencia de que algo tiene que ser de esta manera. Obviamente sin decir, oye, si yo quiero que se cumpla el sábado, lo cumplo yo, o sea, o digo, yo lo quiero asumir de esta manera y perfecto, ¿no? Pero no debo estar exigiendo que el otro haga lo que yo pienso que debe hacer. Exacto. Creo que esa Tienes- parte es fundamental, ¿no? Ok, quiero avanzar con esta parte para comentar algo también muy, muy interesante. El libro de Marcos menciona una conversación de Jesús con una mujer. Vamos a llevar a la lectura del libro de Marcos el capítulo 7, los versículos 27 al 29. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Es interesante, ¿no? Esta conversación con esta mujer. Jesús hace un viaje bastante largo hacia el norte y llega a la localidad de Tiro, ¿no? Allí vivía esta mujer sirofenicia. En otras versiones dice que era una mujer de origen griego. O Mm. sea, podemos imaginar un poco, Heriberto, la formación, la crianza de esta mujer, o sea, las creencias que tenía esta mujer, ¿no? De la cultura griega, o sea, una cultura plagada de de creencia en muchos dioses, en diferentes personajes, una mitología increíblemente larga, ¿no? Donde aparecen diferentes seres, digamos, dioses, divinos, semidioses, que se relacionan entre ellos, que tienen hijos, o sea, es una cuestión bastante grande la mitología griega, Ujú. ¿ok? Dentro de todo esto, esta mujer había sido criada con todas estas cosas, estas costumbres, pero en ese momento de necesidad recurre al Señor
y pareciera, según lo que el autor de la lección menciona, dice, es la única persona a la que Jesús no le pudo ganar en una conversación, dice. Mm. Algo así menciona, bueno, tal vez son puntos de vista, bueno. Ah, el hecho es de que la conversación de Jesús con esta mujer nos lleva a reflexionar en varios aspectos, ¿no? Encontré en algún momento comentarios respecto a que la conversación de Jesús con esta mujer, que en un momento se tornó un tanto como distante, ¿no? O sea, un poco áspera, ¿no? O sea, como decirle, bueno, no voy a conversar contigo, no le contestaba y ella insistía. Al parecer, tenía una búsqueda de elección también para los discípulos, o sea, Ujú, esta parte de que los discípulos pudieran entender de que cualquier persona es digna de poder ser recibida, ¿no? ujú. ¿Ya? También de que no tuvieran el prejuicio contra la mujer que se tenía en ese entonces también, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Pero ya en el momento en sí, cuando él entra a conversar con esta mujer, eh, esta parte, digamos, él hace resaltar el hecho de que esta mujer, aun siendo una mujer criada con creencias completamente distintas a las cristianas, a las del pueblo hebreo, esta mujer manifestó una confianza en Dios muy grande, muy, muy grande. Ahora, la pregunta que tal vez tengo en mente en este momento, Heriberto, es, ¿cómo es posible que aún teniendo el conocimiento, la doctrina equivocada, podemos alcanzar a tener fe y hacer lo correcto? Ujú. O sea, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo es posible que aún teniendo yo la doctrina, también la doctrina correcta, no tenga fe y no haga lo correcto? Así es. ¿Cómo es que ¿Cómo funciona? explicamos eso, no? O sea, lo digo porque quizás la mayoría de los amigos que nos están viendo son adventistas o conocen de la iglesia adventista, ¿no? Y yo creo que cualquier denominación cristiana asume que su doctrina, que sus conocimientos están en lo correcto y coinciden con lo que dice los escritos, ¿no? La palabra de Dios. Pero el asunto es de que para, digamos, el común acuerdo de las personas, esta mujer en realidad no tenía ningún conocimiento respecto de Cristo Jesús o de Dios de los hebreos, ¿no? O sea, para todos los demás, o sea, esta mujer sencillamente estaba perdida con respecto al conocimiento del Dios de los cielos. O sea, estaba totalmente extraviada, confundida. Y sin embargo, en su conducta, en su acción, ella manifestó abiertamente tener una gran confianza en Dios. Bueno, ¿Cómo fue esto posible? O sea, ah, no llego a entender esta parte, Heriberto. bueno, yo creo que no estaba del todo inconsciente de quién era Jesús, Ok. porque de otra manera ella no se hubiese acercado. No, sí sabía de quién Sí era Jesús. sabía Sabía quién de era quién Jesús. era, sí. Ahora, ella tenía algo en común de que ella tenía una necesidad muy grande. Así es. Y esa necesidad tan grande también conocía lo que ella creía, pero no había funcionado. Ah, Ahora, ella estaba buscando otra opción, ¿verdad? Y la encontró en Jesús. así es. Así es. O sea, la fe, así como la mujer que tocó el manto de Jesús, esta mujer también tocó el corazón de Jesús de la misma Definitivo. forma. Definitivo. Ahora, esto también me deja ver, o sea, el hecho de que, digamos, consideremos a otras personas por su creencia, las consideremos menos merecedoras, menos calificadas para poder mostrar, por ejemplo, fe, confianza en Dios. Esto me deja ver el hecho de que muchas veces los seres humanos actuamos con prejuicios, ¿no? Ujú. A los demás. Ahora, ¿cómo nosotros, los que pertenecemos a una denominación religiosa, a veces rechazamos a personas que pertenecen a otras denominaciones o que Ujú. tienen otras creencias? ¿No? O sea, ¿por qué es de que
digamos, ocurre esto, ¿no? O cuál debería ser nuestra actitud frente a personas que pertenecen a otras denominaciones religiosas o que tienen otro tipo de creencias, ¿no? Nuestra actitud debe de ser de aceptación nada más porque son hijos de Dios. Dios Amén. tiene hijos en todos los lugares. Amén. Amén. No hace excepción de religión, o sea, nosotros debemos de reconocer que hay una sola raza. Ujú. No hay diferentes. Dios, por eso nos puso el ejemplo cuando Él vino, porque Él no hizo diferencia de personas. Así es, así es, Y es lo que estaba tratando de enseñar a sus discípulos, que así es. tampoco ellos debieran de hacer diferencia de personas, porque ellos eran judíos, ellos conocían del Dios verdadero, y esta mujer aparentemente no lo conocía, Ah, pero su fe la llevó hasta donde Él estaba, así es, ¿verdad? así es. Fíjate, Heriberto, que es interesante que para poder tener fe hay que tener conocimiento Ujú, de. O sea, y esto exacto. es importante para nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Vamos, perdón. Para nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión. O sea, yo puedo tener todo el conocimiento de la palabra, puedo Ujú, sabérmela de memoria, puedo tener las interpretaciones más correctas respecto a todo lo que ahí se afirma, puedo tener mucho conocimiento respecto a las profecías, interpretaciones correctas de las profecías, etcétera, ¿no? Conocer los tiempos y todo lo demás. Pero eso no necesariamente me habilita o me lleva a alcanzar la fe. ujú. Porque a través de los escritos yo llego a conocer de la persona de Jesús, llego a conocer de Dios, pero para conocer a Dios yo necesito relacionarme con Él. Para conocer a Jesús yo necesito relacionarme con Jesús. Y eso no lo encuentro solamente en la lectura de un libro, que obviamente es necesario para conocer respecto de, pero para conocer a Jesús y confiar en la persona de Jesús, necesito relacionarme con Jesús. ¿Ya? Y esto es lo que pasó con esta mujer. Supo de Jesús y creyó firmemente en que él podía curar a su hija. Sin sencillamente, probablemente, sin haber leído una sola línea de los escritos bíblicos, ¿no? Sencillamente nunca leyó la Biblia, pero creyó firmemente en Jesús. Esa es fe. Esa es fe. Y eso es a lo que nosotros también necesitamos alcanzar. Muy bien, quiero leer del libro de Marcos el capítulo 8, el versículo 11. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Fíjate, es curioso, Heriberto, que los maestros de la ley, no los fariseos, ah, demandan una señal para creer, ¿no? O sea, demandan un milagro, ¿no? Y fíjate, es interesante de que ellos mismos, muchos de ellos fueron testigos de milagros, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió, digo, con todas las personas que Jesús sanó? ¿Qué ocurrió con todos los escándalos que hubieron los días sábados en que Jesús sanó? ¿Qué ocurrió con las resurrecciones? La hija de Jairo, ¿no? O sea, era uno de los principales en la sinagoga, ¿no? O sea, ¿qué pasó con todo ello? Y los principales de los fariseos llegaron a exigir, ¿no? Haznos, demuéstranos, ¿no? Muéstranos una señal, o sea, haznos un milagro aquí para poder creer en ti. Y de esa manera creeremos en ti. Y si no, no vamos a poder creer en ti. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con todo eso? ¿O por qué digo, por qué tal vez el ser humano llega a esa condición? Bueno, nosotros sabemos que como seres humanos nos guiamos muchas veces por lo que nosotros vemos. ¿Ok? O sea, nosotros queremos ver para creer, así como Tomás. Ajá. Y si no vemos, no creemos. Y ellos estaban usando esta misma lógica para que creamos en ti, haz un milagro. Nosotros nos encontramos de la misma forma, en la misma situación hoy en día. Nosotros queremos un milagro. Y si Dios no hace un milagro en nuestras vidas, entonces Jesús no existe. Pero el milagro más grande, Pedro, es en realidad el milagro de la salvación.
Así es. Es un milagro. Y Dios no está en tanto, y yo lo he dicho antes, no está aquí para quitarnos nuestras enfermedades, para quitarnos nuestros dolores. Ujú. Él está aquí para salvarnos. Y si logra hacerlo eso, aún con mi dolor, aún con mi enfermedad, yo he triunfado. Si acepto a Jesús como mi Salvador y que Él ha perdonado mis pecados, es el milagro más grande que debemos Amén. de buscar. Amén. Ellos buscaban un milagro físico. Lo que Dios estaba interesado es hacerles un milagro espiritual en sus Ok, vidas. ok. ¿Verdad? Ahora fíjate, y tal vez como para que nuestros amigos puedan recordar algo, ¿no? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, varios de los fariseos, de los principales incluso, fueron testigos de Ujú. esta resurrección. Es interesante que en la cosmovisión hebrea, para que una persona realmente sea, digamos, considerada firmemente muerta, tiene que haber pasado por lo menos 3 días en el sepulcro, Ujú. ¿ok? O sea, esa persona, según el concepto hebreo, ya descendió al Seol, ¿sí? Al lugar donde se reúnen los muertos. Es la idea, el concepto hebreo, ¿ok? Tal vez en algún momento podemos ahondar un poco más respecto de este tema. Pero, ¿cuántos días tenía Lázaro de muerto? 4 días. 4 días. 4 días tenía. Es por eso que la hermana le Ya dice, cuando dolía. van a mover la piedra, dice, no, señor, porque Ya duele, ¿no? hiede. Y sí, o sea, quienes han tenido la oportunidad de poder, personalmente yo he estado en la morgue en algún momento, un cadáver de 3 días, de 4 días, tiene un olor espantoso, o sea, y eso es lo que le señalaba la hermana de Lázaro a Jesús, le decía, no, o sea, al quitar la piedra esto va a oler porque ya tiene 4 días. Pero en ese momento, o sea, dentro de lo que significó ya la seguridad de que este hombre había estado muerto 4 días, Jesús lo resucitó. Y muchos de los principales, de los fariseos, de los religiosos, de los líderes religiosos de la época, vieron eso, Ujú. confirmaron eso, ¿no? Pero fíjate, Heriberto, que eso no los convenció. O sea, no los convenció, sino que los animó más a querer matar a Jesús y ahora tenían el firme propósito de también querer matar a Lázaro, porque Lázaro era la prueba evidente del poder de Dios en Jesús. Así es. Ahora, la pregunta aquí, ¿a qué se debe que a pesar de que ocurra un acto extraordinario, ¿no? Un milagro extraordinario, esto no necesariamente llega a convencer nuestros corazones, ¿no? ¿Por qué esto puede pasar? Bueno, ah, primeramente, cuando un milagro ocurre en nuestras vidas, Pedro, ah, tiene que haber una transformación también, una reforma en nuestra vida. Ok. O sea, ese es el propósito de los milagros. Cuando los milagros ocurren y ocurrieron en el pasado, ah, lo que pasa con las personas es que son automáticamente transformados por el poder de Dios. Ujú. Y si no hay una transformación, una reforma en nuestro carácter, entonces, en realidad, la pregunta sería, entonces, ¿el milagro no fue de Dios? Porque el Poder- enemigo también puede sanar, el enemigo también hace Claro. milagros. Y ahora iba a ir también a esa pregunta, o sea, ¿cómo podemos diferenciar Ujú, entre un milagro realizado por el poder de Dios y un ujú. milagro que puede ocurrir a raíz del poder del enemigo? Exacto. Ok, pero antes de esa pregunta, ¿no? Que también quiero que la tengan nuestros amigos. Antes de esa pregunta, o sea, nosotros hoy, quienes pertenecemos a una congregación religiosa, quienes participamos incluso en un grupo religioso, en una iglesia, quienes tenemos un cargo, una responsabilidad, quienes estudiamos diariamente la palabra y oramos, etcétera, etcétera, podemos llegar a estar ciegos frente a las bondades que Dios hace para con nosotros. Claro que sí. A veces nosotros estamos, Dios conoce los corazones. Así es. Nosotros no nos podemos juzgar, pero a veces nosotros estamos en la iglesia por la razón equivocada. Ok.
nosotros queremos, muchas veces, muchas personas han querido ah, denunciar la Biblia, simplemente estudian la Biblia para contradecir la Biblia, para contradecir a Dios. Ujú. O sea, ¿cuál es el propósito del por qué hacemos nosotros lo que hacemos? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Así es. Eso es lo que hace la diferencia. Así es. Ahora, volviendo a la pregunta, para poder, digamos, ya ir culminando esta parte de estudio, a la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar entre los milagros que vienen de Dios y los milagros que pueden ocurrir y que sabemos que van a ocurrir? O sea, porque Apocalipsis 13 afirma eso, ¿no? De que se le permitirá hacer señales justamente para convencer a Ujú. muchos, ¿ok? Entonces, en esa parte es muy importante poder estar alertas. ¿Cómo podemos diferenciar entre uno y otro? ¿Cómo podemos diferenciar entre los milagros que vienen de Dios y los milagros que vienen del enemigo? Y encontré algunas cosas que me parecieron interesantes, pero definitivamente hay una que es fundamental, ¿ok? Pero vamos a ir brevemente en esta parte, ¿no? O sea, los milagros que vienen de Dios tienen la intención de fortalecer la fe, Ujú. definitivo. O sea, los milagros que vienen de Dios van a ayudarnos a fortalecer nuestra fe, ¿no? A glorificar a Dios y a revelar su amor. O sea, que esos milagros nos van a ayudar a poder mostrar cada vez más el carácter de Dios a Ujú. través de nuestras vidas. Esto es muy importante. Gálatas 5, 22 y 23 mencionan el tema del fruto del Espíritu, ¿no? Y el fruto del Espíritu es el resultado de poder poseer justamente o tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es muy importante también en el aspecto de la ocurrencia de un milagro. Los milagros que provienen de Dios van a estar acompañados de los frutos, del fruto del Espíritu. O sea, eso también, tengámoslo presente, van a estar acompañados del fruto del Espíritu. Pero hay un elemento fundamental, Heriberto. Yo no sé si lo tienes allí y lo puedes leer. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Lo que dice Pablo, ¿no? Dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Amén. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Amén. Es muy interesante, amigos, también para ustedes, no como para nosotros. O sea, este hecho es fundamental, ¿no? Que en realidad la posibilidad de identificar un milagro, un mensaje, si viene de Dios o no es de Dios o es de otro espíritu, como dice aquí, eso está ligado también a una habilidad que el Señor nos la entrega, ¿no? A una capacidad que el Señor nos la da Ujú. a través de la presencia de su espíritu en nosotros. Así que, en realidad, por más que nosotros tratemos de identificar y hacer tal vez nuestra lista, ¿no? Hacer un esquema de decir, no, este milagro puede ser porque vino por acá, por allá. En realidad, todas esas cosas de mecanismos de medida estrictamente mentales, teóricos, pueden equivocarse. Pero lo que nunca se va a equivocar es la presencia del Espíritu Santo que nos dice, esto es correcto, esto no es correcto. Esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de separar entre lo correcto y lo equivocado, entre lo bueno y lo malo, esa capacidad nos la entrega el Señor. Así. Pidámosle al Señor esa habilidad, esa capacidad también para poder diferenciar aquello que es positivo de aquello que no lo es. Mm. Aquello que es conveniente para nuestra vida, de aquello que no es conveniente también. Amén. Así es. Muy bien, llegamos al final de este estudio. ¿Y qué tal si oramos, Heriberto? Sí, Sí, claro. vamos a orar, amigos. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de estudio. Gracias porque en tu infinito amor tú nos capacitas para poder estar preparados para toda situación, también para enfrentar los ataques del enemigo, Señor, también para poder reconocer a través de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas los engaños a los que podamos estar enfrentados también. Ayúdanos, Señor, permítenos que cada día podamos desear abrir nuestro corazón para permitirte que habites en nosotros. Bendice a nuestros amigos también, Señor.
Ayúdalos en sus luchas, en sus dificultades. Sana sus vidas físicas y espirituales, y permíteles mirarte a ti con la confianza necesaria para poder seguir caminando en la dirección hacia ti, Señor. Despídenos ahora con bien. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con el favor de Dios, aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.